Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Los evangelios nos muestran la actividad de estos dos discípulos de Jesús. Ambos lo acompañaron y siguieron desde los primeros momentos de su actividad misionera. Son presentados como hombres que van creciendo en la fe en la medida en que van conociendo más a Jesús. Felipe aparece preguntando inocentemente dónde comprarán el pan para alimentar a más de 5.000 personas. Según el testimonio de San Pablo, Santiago es el primero, inmediatamente después de Pedro, a quien se le apareció el Señor resucitado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles, que han entregado su vida también en la evangelización como apóstoles, anunciar la buena noticia de Cristo. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros.
que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito, para que merezcamos contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado,
que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro ese mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo cómo termina, ¿verdad?, el Evangelio del día de hoy. Y que nos invita, sobre todo a cada uno de nosotros, también a entender el seguimiento de Jesucristo. El seguir a Jesús significa el aferrarse y hacer, dice, las mismas obras que Él ha hecho. Y por eso viene esta pregunta tan linda en esta fiesta justamente que tenemos de Felipe y Santiago, estos apóstoles. Porque Él le hace la pregunta directamente: muéstranos al Padre. Y eso nos basta, dice Felipe, muéstranos al Padre. Obviamente como muy lento a veña de Yara, pero Felipe, Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Es decir, que ser cristiano, el ser bautizado,
el estar en el camino de Jesucristo significa principalmente entonces el obrar de acuerdo a este, entre comillas, Yeshua Bella, contrato que hemos hecho con el Señor. Porque el bautismo, el bautizarse, quiere decir que nosotros nos comprometemos a sumergirnos en los valores y en los principios del Evangelio. A la peña de Jay Paponaro, entonces, estamba iba ella, estamba ella de la jaina, de acuerdo a la corrupción, ella pata, catuete. No podrían existir, queridos hermanos. O sea, esa es la lógica. A ver, entonces la ñandillada la hiposhiro, bueno, lento, imagina Felipe en día ñandendie hoy lleva, porque después nos mete a todo en la bolsa, ¿verdad? Porque en plural le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, no me conocen. Ella no me conoces, Felipe, muéstranos a todos, nosotros necesitamos. Y hay que ir a como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea que las obras, lo que yo estoy haciendo, la venderé, sabe una pesa y vaya a ser cojina, vaya a mongueraña de la pisacuera, vaya a mongaruy chubecuera, ¿verdad? Estamos en el capítulo 14, están, vamos a ser cojina. Por lo tanto, este es el camino que Dios mismo ha puesto en mi corazón para que yo realice. Esta es mi misión. Por eso después dice directamente, las palabras que digo no son mías. Las palabras que yo digo no son mías, estas son del Padre. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Entonces también tenemos ahora en el capítulo 8, sobre todo de San Juan mismo, habíamos visto cómo hay una pelea también de los judíos con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús le dice prácticamente la misma cosa, anda belleza, anda belleza, va la ñande yara la yapoena. Como alguien diga, tú la por anduche y naere, muéstranos al Padre. Como también las obras de ustedes son de Belzebul, ahí les dirá justamente, las obras de ustedes son las del diablo en todo caso. Entonces, queridos amigos, esto es para que nosotros podamos unir estos elementos, por una parte lo positivo y por otra parte mirar un poco todo lo que va contra nuestra propia realización y contra el mismo hombre, pensado por Dios en esta historia de la salvación. La Peña en Bojera, estamos lleva cristiano, entonces aquí están. Estas son las obras del Padre. Yo le estoy mostrando entonces al Padre. Tanto tiempo con ustedes y no me conocen todavía, no le conocen entonces al Padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me van a decir muéstranos al Padre? Estas son las obras del Padre, esto es lo que Dios quiere. Este es el plan de salvación. Para que nosotros seamos felices y para que vivamos el camino de la dignidad del hombre. Y como le decía con la otra comparación, cuando le dice entonces, estas obras que tú realizas son de Belzebul, el padre de la mentira. Entonces ustedes son los que están realizando eso. Bueno, entonces queridos amigos, esto es simplemente para entrar del aspecto bíblico y entender. En síntesis, la yayapo poner las cosas, entonces no hace falta pedir explicaciones ni muchos signos para decir que estamos haciendo las obras de Dios. Como así también, queridos amigos, cuando comenzamos a causar disturbios, cuando comenzamos a causar pobreza, cuando comenzamos a causar ignorancia, es decir, cuando nosotros somos causa del mal, entonces quiere decir que no le conocemos al Padre, porque no estamos haciendo las obras que Él nos pide que hagamos en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y oraciones al Señor.
A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar la vida de cada uno como persona humana, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que nunca les falten el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los agentes de pastoral y económico, para que sientan la fuerza de Dios para seguir adelante en el servicio dentro de la comunidad parroquial, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que estemos protegidos siempre con el amor del Dios Padre y siempre dispuestos a servir al Señor con alegría, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de pedirte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer nuestra Eucaristía, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago y concédenos vivir una religión pura y sincera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo
santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Oración final. Purifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar.
déjame caer.